Bautista Generación Victoriosa tenemos actividades muy importantes y especiales para toda la familia. Queremos recordarle el día martes tenemos una importante programación a las 6 de la mañana y es esa conexión total con el Padre, orando, intercediendo por todas las peticiones de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, de nuestros compañeros de trabajo. Hay un grupo de personas orando, intercediendo al Padre en esta conexión total los martes 6 de la mañana a 9 de la mañana. Así que si tú quieres enviarnos las peticiones, lo puedes hacer, porque ese grupo de hermanos está allí dispuesto a elevar al Padre tu petición. Pero también el día miércoles tenemos ese tiempo con la palabra, tiempo de estudio bíblico a las 7 de la noche. El día jueves tenemos una actividad muy importante y es para las familias juntas, sanas y fuertes, y lo más importante, Dios en medio de nuestras familias. Esta actividad la hacemos a las 7 de la noche los días jueves. Si tú todavía no estás recibiendo el devocional para que bendigas a tu familia, solicítalo, pídalo al WhatsApp de la persona que te envía las actividades de la iglesia, y no te quedes sin esa experiencia tan importante. Familias juntas, sanas y fuertes, y lo más importante, Dios en medio de ellos. Pero el día viernes también tenemos una actividad y es una muestra de la bondad de nuestro Dios a las 6:30 de la mañana. No te lo puedes perder. Cada viernes el Señor nos da una muestra de su bondad a través de la palabra. El día sábado tenemos la clase para los niños. Es muy importante que nuestros niños también sean alimentados, sean instruidos a través de la palabra. Así que el Ministerio Infantil Amigos de Jesús está enviando esa palabra cada sábado para que nuestros niños sean alimentados y sean fortalecidos en el Señor. Y nuestro encuentro principal, más que una congregación, somos una familia, porque iglesia soy yo. Domingos a las 10 de la mañana en nuestro canal de YouTube también tenemos esta actividad. Muy pronto vamos a tener esta actividad de una manera presencial, así que está atento a las actividades que tenemos en nuestra iglesia Bautista Generación Victoriosa. Bienvenido a su presencia. Bienvenido a su presencia. Bienvenido a su presencia. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Por qué nos encontramos en tu presencia? Porque eres refugio, eres salvación, Eres fortaleza. Si llamaras otra vez sería distinto, no como la última vez. Ya no soy el mismo. Si llamaras otra vez yo te aseguro, mi cansado corazón quiere ser tuyo. Abriría sin dudar a ti la puerta, no te haría yo esperar.
tengo fuerzas. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Buscarás otra vez mi compañía, tu amistad sería mi paz de cada día. Si llegaras otra vez hasta mi puerta, no tendrías que aguardar una respuesta. Saltaría mi corazón por tu presencia, no te haría yo esperar. No tengo fuerzas. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque les gusta el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué necesitáis antes que le pidáis. Vosotros pues, oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Hermanos, buenos días, Dios me les bendiga. Espero que se encuentren bien. En esta mañana tengo el privilegio de compartir la palabra con ustedes, así que vamos a pedirle a Dios que nos dirija en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias, Señor Dios de los cielos, porque eres maravilloso, Padre, porque eres excelso, porque eres único, bendito Jesús. Gracias, Dios, porque
tú existes, porque tu amor es único, porque tu presencia, Señor, nos conforta cada día para seguir adelante, Dios, a pesar de las adversidades. Te pedimos, Dios, que perdones nuestras vidas, perdones, Señor, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras actitudes que te desagradan, y que tu presencia, Señor, sea ayudándonos a cambiar, a transformar y a ser hombres y mujeres y niños de bendición. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque podemos encontrarnos en esta mañana, Señor, así sea por este medio, Padre Celestial, para compartir tu palabra, para que tu palabra sea hablando, Señor, en esta mañana y sea reconfortando nuestras vidas. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos al libro de Nehemías, capítulo 1. Nehemías, capítulo 1. Vemos allí que en Nehemías, capítulo 1, dice la oración de Nehemías sobre Jerusalén. Yo he titulado esta palabra en esta mañana, fortaleza para hacer la obra. Vemos que nos están hablando sobre la oración. Vamos a ver en este capítulo 1, del verso 1 al 11, vamos a ver la oración de Nehemías que tuvo ante Dios para su pueblo. Nehemías estaba en la ciudad de Susa, ¿sí? en la capital del reino, en el tiempo de Quisleo, ¿sí? Quisleo viene siendo el mes, así en el calendario de nosotros viene siendo entre noviembre y diciembre, en el calendario de nosotros. Se dice que en esta fecha donde estaba Nehemías era muy lluviosa, había mucha lluvia, era el tiempo de lluvia, pero también algo a favor de ellos era que era un tiempo de prosperidad. Nehemías era el copero del rey, era el consejero del rey. Él estaba bien en esa ciudad, pero resulta que llegó a oídos de Nehemías algo que había sucedido. Y fue el varón Ananí, ¿sí? Fue Ananí, el hermano de sangre de Nehemías, que llegó junto con unos varones de Judá y habló allí con Nehemías. Y dice en el versículo 2, Nehemías les preguntó, ¿a quién nos pregunta? Les preguntó por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Había llegado a los oídos de Jeremías que algo había sucedido con su pueblo y con la ciudad amada de Nehemías. Entonces, dice la palabra de que Nehemías en ese momento evaluó la situación que estaba sucediendo con su pueblo, ¿sí? Y recordaba que un verdadero judío nunca se olvida de su nacionalidad, esté donde esté. Él se preguntaba eso. Yo pregunto, ¿nosotros amamos nuestra congregación? ¿Amamos la obra de Dios? ¿Estamos fortalecidos cada día para hacer la obra de Dios? En Nehemías se evaluaba cuanto a lo que estaba sucediendo allí, pero en el verso 3 también nos habla algo, y es que dice, y me dijo que el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Usted se imagina que era un tiempo de prosperidad donde estaba Nehemías? Pero llega esta noticia fuerte a los oídos de Nehemías. ¿Cómo sería el corazón de Nehemías en ese momento? Una gran tristeza. Hubo algo tremendo, un sufrimiento por su pueblo, por su familia, por su gente. Y saben, hermanos, el gran mal se refería
a que había una pobreza absoluta en el pueblo de Nehemías. No había alimentación. La defensa, ya no había defensa, ¿sí? Porque todo esto fue destruido. Pero también allí nos habla de que hubo afrenta. Afrenta es perder la honra, caer en vergüenza. Yo me imagino este pueblo, cómo se sentiría emocionalmente saber que habían sido traspasados por otras personas. ¿Sí? Miren que esto sucedió por algo, porque ellos habían pecado. Todo por culpa del pecado. El muro de Jerusalén había sido derribado. O sea que no les brindaba ninguna seguridad a estas personas. Yo pregunto en esta mañana, ¿cómo están los muros de tu vida? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está tu oración ante Dios? ¿Cómo está la comunicación con Dios? ¿Está en ruinas o se está fortaleciendo para la obra de Dios? A veces vienen distracciones a nuestra vida, a veces somos negligentes, ¿sí? Y cuando somos negligentes y distracciones es porque algo está sucediendo en nosotros. Podemos estar cayendo tal vez en pecado y eso nos hace apáticos. ¿De qué? De evaluarnos de cómo está nuestra oración ante Dios. El Espíritu Santo nos conduce a reconstruir nuestros muros y Él lo hace continuamente dentro de nosotros. Porque ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Reargüirnos para mostrarnos. Pero vemos también que del verso 4 al verso 11 habla algo muy claro, y es que Nehemías, vamos a leerlo, el verso 4, Nehemías tenía una buena posición como copero, pero también esto le sirvió para tener ¿qué? Sensibilidad por su pueblo. ¿Saben? Nehemías no le impidió ser un copero del rey, ser el consejero del rey, sino que tuvo un corazón sensible y tierno ante ¿qué? Hacia Dios. ¿Sí? Es difícil de hallar personas con esas características. Yo te digo hoy, ¿será que es imposible para nosotros tener un corazón sensible y evaluar la situación que hay en medio de nosotros? ¿Evaluar cómo está nuestra oración ante nosotros? Vemos que el verso 4 dice algo muy, muy especial, y es: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Mire, primer punto fue que Nehemías, apenas le empezaron a decir las cosas, hizo una evaluación de lo que estaba sucediendo. Aquí en el verso 4 al 11, él pide dirección a Dios. ¿Por medio de qué? De la oración. ¿Sí? Pide esa dirección a Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como hijos de Dios primeramente? Como personas que somos conocedoras de Dios. Tener claro el reconocimiento de la necesidad, reconocer nuestras necesidades de la obra de Dios. ¿Qué necesidades hay en la obra de Dios? Pero también Nehemías no solamente reconoció la necesidad de su pueblo, sino que se preocupó personalmente por esa necesidad. ¿Por qué motivo? Porque dice, oí esta palabra, me senté, lloré e hice duelo por algunos días. Se preocupó. Él no solamente oyó, sino que se sentó. O sea, se identificó con la necesidad de su pueblo. Lo mismo pasa con nosotros. Como hijos de Dios debemos identificarnos
identificarnos y tener sentido de pertenencia como hijos de Dios por la obra de Él. Fortalecer la obra de Dios. ¿Y cómo lo logramos? A través de la oración, a través de doblar rodillas. Es la única manera que vamos a poder reconocer y preocuparnos para fortalecer la obra de Dios, por medio de la oración. Todos juntos, unánimes, orar por el mismo sentir. Y quiero que vayamos a la palabra en Mateo 9:36, que nos dice algo muy claro. Y dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Vemos que Jesús tuvo compasión por las ovejas que no tenía pastor. Dios tuvo compasión por nosotros. Debemos tener compasión por las necesidades de otros. Debemos tener compasión por el dolor de otros. Y si vamos también a 1 de Pedro 3:8, la palabra de Dios 3:8 me enseña lo siguiente: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Mire, la palabra amigables. Debemos sentir compasión como Jesús lo tuvo. Vemos que en el verso 4 también nos habla de que no solamente se sentó, no solamente se sentó, ni lloró, ni hizo duelo, sino que también ayunó. ¿Qué es ayunar? De pronto algunos no saben qué es ayunar. Es dejar de disfrutar una comida. ¿Para qué? Para cumplir un gran propósito. Ese propósito mayor. Yo te pregunto, ¿qué estás dejando para cumplir ese propósito de Dios en tu vida? ¿Sí? ¿Qué estamos dejando nosotros? Caminar mejor con Dios cuando nosotros identificamos el problema y llevamos ante Dios el problema y oramos y ayunamos, Dios nos va a ayudar. Cuando hay motivo específico, cuando oramos por un motivo específico. ¿Cuál era ese motivo de Nehemías? Lo que estaba sucediendo en su pueblo. A él lo llevó ¿a qué? A orar, a interceder, a pedir dirección. No solamente hizo una evaluación del problema, sino que él pidió la dirección a Dios, porque hubo dolor en su corazón. Y cuando Nehemías lo hizo, lo llevó ante la presencia de Dios, vemos más adelante que Dios obró de una manera sorprendente. Dios quiere sorprenderte a ti, hermano. Quiere sorprenderte a ti, hermana. Solamente debemos actuar y llevar todo a la presencia de Dios. Un cristiano que ora será de mucha bendición. Pero un cristiano que no ora, que no ayuna, Satanás se lo desayuna. Así que es hora de que usted y yo apliquemos lo que Nehemías estaba aplicando. Evaluar y pedir dirección. Evaluemos nuestra oración ante Dios. ¿Cómo estoy yo en la oración? ¿Qué estoy haciendo yo en la oración? ¿Sí? También vemos que la obra de Dios, cuando tú y yo invertimos tiempo en oración, cuando tú y yo vamos a la presencia de Dios doblando rodillas, ayunando, preocupándonos por qué hacer para fortalecer la obra de Dios, Dios se manifiesta tremendamente. La gloria de Dios es tremenda. Mientras más responsabilidades tengamos, más tiempo necesitamos de pasar a solas con Dios.
delante de nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto hemos orado por algo personal, hermanos? Es tiempo de que oremos todos juntos por una misma causa, y es fortaleciendo la obra de Dios. Debemos llevarlo a la presencia de Dios, ¿sí? Fortalecer cada día esas áreas en nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos? Llevándolo a la presencia de Dios. Tú sabes qué necesidad hay. Tú sabes qué debes dejar, qué debes hacer para que te fortalezcas como cristiano y puedas llevar todo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Dios apartó a Bernabé, a Saulo, los mandó a cumplir una tarea. Pues Dios también llamó, apartó y nos ha enviado a compartir su palabra. Nos ha enviado a fortalecer la obra. ¿Sí? Solamente dejemos que Dios actúe. Vamos a la presencia de Dios. No criticando, no juzgando, no dañando, sino en oración. Vemos en el verso 5 también lo que habla la palabra de Dios. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. ¿Qué hizo Nehemías en este punto? Aquí vemos el desarrollo de la oración de Nehemías. ¿Cómo desarrolló él su oración? Primero que todo, alabó, reconoció el poder de Dios, ¿sí?, en su vida. Y cuando tú y yo reconocemos el poder de Dios en nuestra vida, llevándolo a la oración, alabándole primeramente, Dios va a hacer grandes cosas. ¿Por qué Nehemías no llevó esto a la presencia del rey Artajerjes? Porque él sabía que tenía la mejor guía y la mejor dirección venía de lo alto, que era nuestro Dios. ¿Sí? Ese Dios maravilloso. A pesar de que el rey fuera capacitado, fuera entendido en muchas cosas, él sabía que primeramente tenía que llevar esta necesidad ante Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Llevamos la necesidad primero al primero que se nos atraviese en el camino. A veces actuamos que le contamos el problema o la necesidad a la persona menos esperada. Primeramente debemos ir a Dios. Cuando tú llevas la necesidad a Dios en oración, Dios te va a mostrar, Dios te va a dirigir, Dios te va a guiar, Dios te va a respaldar. ¿Por qué? Porque tú lo has buscado primeramente a Él y has pedido dirección a Él. Y ¿sabe? Dios le gusta escucharte. Y a Él le gusta que tú y yo seamos inoportunos para buscarle en oración. Sea la hora que sea de día, sea de noche, sea de mañana. Él le gusta. Él lo que está esperando es que hayan hombres y mujeres, ¿sí? Hombres y mujeres que busquen su presencia a través de la oración. Y Nehemías estaba ocupado como copero, pero tuvo un corazón sensible para ir delante de Dios. ¿Sí? Y cuando tú y yo vamos delante de Dios, vamos a ver como Dios ve. Dios nos muestra, pero solamente debemos actuar en la dirección que Dios nos muestre. El verso 6 y 7 dice la palabra así.
dice, que no veo, hermanos, perdón. Dice, esté ahora atento, tu oído abiertos y tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Después de que Nehemías lo alabó, viene un problema, y era confesar que su pueblo y él estaban en pecado. ¿Qué hizo Nehemías? Dijo, sí, yo y mi pueblo hemos pecado. Él se metió allí en la colada. Él se metió allí en el problema. Porque Nehemías lo que quiso decir con eso es que no solamente quiero ser parte de la sabiduría, de la solución, sino del problema. Y muchas veces nosotros pensamos diferente. Quiero ser la solución, pero el problema por allá. Eso nada que ver conmigo, porque nosotros más fácil nos lavamos las manos, cuando verdaderamente todos hemos pecado. Y ¿saben? Nehemías no solamente se quedó en esa confesión, sino que él reclamó las promesas que Dios había hecho a Moisés. Él las reclamó. Tú y yo podemos reclamar esas promesas que Dios nos ha dado a través de la oración. Cuando usted y yo somos esos hijos que buscamos la dirección de Él, que primeramente que evaluamos nuestra necesidad, evaluamos la necesidad que tiene la obra. Cuando nos fortalecemos en oración, ¿sí? Podemos decirle a Dios, vengo a reclamar las promesas que tú me has dado. Y eso hizo Nehemías. La reclamó para fortalecer su pueblo, su obra. En el verso 8 y 10 nos dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora, Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías tenía bien claro lo que estaba pasando era por culpa de pecado. Pero también tenía bien claro que la otra parte era arrebatar las promesas que Dios había hecho, ¿sí?, a Moisés para su pueblo. Dice que los recogería y los llevaría siempre y cuando ellos volvieran su mirada hacia Él. Y él decía, devuelve los judíos a Jerusalén. Tú dijiste que los protegería. Nehemías fue tremendo, porque fue lanzado, fue atrevido en oración.
Eso es lo que quiere Dios, hermanos. Que usted y yo seamos atrevidos en oración, pidiéndole a Dios, arrebatando las promesas que Él tiene para nosotros. Y lo vemos, y vemos que decía el versículo 10, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Esta era la oración de Nehemías. Tenía autoridad, ¿sí? Tenía era pues, pedía a Dios con toda la autoridad. Tú pues, dice, redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Como quien dice, ayúdalos, Señor. Y en el verso 11 dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. No solamente era la oración de él, era la oración de todos, de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Si usted se fija que vemos allí, hay dos partes que dice, y dije te ruego, en el versículo 5, y luego dice te ruego en el versículo 11. ¿Cómo era la oración de Nehemías? Suplicando. Te suplico, te ruego, Señor. Tenía humildad, porque reconocía quién era Dios y quién era ellos. Cuando un hijo de Dios se caracteriza como hijo de Dios, se caracteriza como diligente en medio de la tarea que Dios le ha encomendado, es porque reconoce que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Hermanos, todo lo que nosotros vemos imposible y lo llevamos a la presencia de Dios para que la obra se fortalezca cada día, vamos a ver la mano de Dios glorificándose en la necesidad, en el problema, en lo que está sucediendo. Pero ¿sabe qué debemos hacer nosotros como esos intercesores para fortalecer la obra? Debemos permanecer disponibles, listos y dispuestos. ¿Sí? Debemos permanecer, vuelvo y repito, permanecer disponibles, listos y dispuestos. ¿Para qué? Para meternos en la batalla, para fortalecernos cada día. ¿Y cómo nos fortalecemos? Por medio de la oración. ¿Y cuál es la batalla? La oración. Sumerja, porque la oración es un arma poderosa que destruye al enemigo. Y Nehemías estaba orando por su pueblo, pero también dice en el verso 12 que estaba intercediendo por aquel varón. Así que dentro de 8 días, hermanos, para el miércoles, vamos a ver la segunda parte de este tema, donde hay 3 puntos. Evaluación, que lo vimos cuando Ananí le estaba contando, él empezó a evaluar, ¿sí? Evaluar el problema. Y en el verso 4 al 11, la petición de oración de Nehemías, ¿sí? Que lo llevaba en súplica, en ruego, reconociendo el poder de Dios y reconociéndose ellos como hombres, que no podían hacer las cosas como querían, sino que tenía que llevarlo a la presencia de Dios. Así, mis hermanos, que estemos atentos. Levántese en oración cada día.
para que la obra de Dios se fortalezca. Dios quiere hacer muchas cosas, pero Dios quiere que tú identifiques la necesidad. Dios quiere que tú ores específicamente por la necesidad que hay en estos momentos, en la viña de Dios, en la obra de Dios, fortaleciéndonos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios de los cielos, porque eres maravilloso, bendito Padre. Padre, gracias porque tu palabra nos enseña, Señor, de que a pesar de que estemos a veces bien, Dios, sabemos que debemos evaluar nuestra vida, Señor, Padre, en oración. Sabemos, Dios, de que muchas veces nuestra oración, Señor, es mediocre. Muchas veces nuestra oración es vacía. Muchas veces nuestra oración, Señor, amado Dios, es superficial. Padre Santo, te pedimos en esta noche que nos ayudes a evaluar cómo está nuestra oración delante de ti, Padre. Y te venimos, Señor, a pedir a ti en oración que nos ayudes a fortalecernos, Padre, cada día. A fortalecer, Señor, la obra tuya, Padre Celestial. Ayúdanos cada día a identificar, Señor, esa necesidad que tenemos, Padre Celestial. Y a reconocer, amado Dios, que tal vez estemos fallando, Padre, en esa búsqueda contigo en medio de la oración. Ayúdanos, Señor, a cumplir ese propósito mayor que tú tienes para con nosotros. Pero Dios, enséñanos a pedir dirección tuya. Pero enséñanos, Señor, a alabarte primeramente, a glorificarte y a reconocerte como nuestro Señor y Salvador, amado Dios. También te pido, Señor, que nos enseñes a reclamar esas promesas que tú tienes para nosotros. Promesas de vida, Señor, y vida en abundancia. Promesas, amado Dios, que tal vez hemos olvidado, pero que Nehemías en esta noche nos recuerda. Que así como tú le prometiste, Señor, a Moisés, Dios, amado Señor, que aquel que se ha dispersado por su pecado, Señor, amado Dios de los cielos, Padre, vienen cosas tremendas, pero también, Señor, tú nos recuerdas, Dios, que tú eres un Dios perdonador, y si volvemos la mirada a ti, Señor, y estamos allí, Señor, seremos redimidos por ti, y que tu gran poder, Señor, nos sostendrá y nos levantará, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú colocas el sentir como el querer, Señor, el querer como el hacer, Señor, en nuestra vida, para orar, para interceder, para que nuestras oraciones fluyan, Señor, Padre Celestial, amado Dios, a tu presencia, que podamos tener oraciones con dolor, con sufrimiento, con amor, Señor, que nuestras oraciones, Señor, amado Dios, sean con pasión, sean, Señor, amado Dios, con anhelo, Padre Celestial, para que cada día pueda haber ese crecimiento espiritual en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga. Espero que esta palabra les haya hablado como ha hablado a mi vida. Y nos vemos el miércoles, si Dios quiere, para continuar el tema. Dios me les bendiga. Vuelve a llamar que listo estoy. Vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo.